¿Me escuchan bien, hermanitos? ¿Sí? Pues bueno, sigamos estando alegres hoy que tenemos esta posibilidad de darle honra y gloria a nuestro Señor en medio de la congregación de los justos, de los santos, para efectivamente nosotros ser congruentes con ese amor, ese primer amor a nuestro Dios y a nuestros hermanos como prójimos inmediatos que están en su casa. Gracias a Dios le damos por cada una de las vidas que hoy están aquí reunidas, por todas las casas que estamos representando, las familias que de alguna manera tenemos una interrelación tan cercana, toda vez que es de bendición, para seguirnos ejercitando en los caminos y en la presencia de nuestro Dios. Antes vamos a elevar una oración a nuestro Dios de esta manera. Padre Santo, Señor Dios, hoy te damos gracias porque en la continuidad de este servicio tú nos permites, Padre Santo, hacer lo que tenemos que hacer para gloria de tu nombre, Señor Dios, y que es automáticamente y irremisiblemente para bendición de nuestras vidas y de nuestros prójimos. Te agradecemos la oportunidad que en el ejercicio de los dones de tu cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, Señor Dios, tengamos esa posibilidad de compartir de tu palabra y de la guía de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Dios, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, generalmente nosotros tendemos a buscar felicidad en todas y cada una de las cosas que nos rodean. Ese es el afán, esa es la intención última del ser humano a lo largo de las generaciones que han transcurrido y de las que vendrán. Siempre esa intensidad, esa frecuencia con la que buscamos satisfactores, van muy ligados a las necesidades. Pero ¿qué creen, hermanos? Mayormente a los deseos. Muchas de las ocasiones tendremos la posibilidad de comer una comida sencilla, pero en nuestro deseo va el de satisfacer, el de gustar una comida bien preparada, en un lugar adecuado, en un lugar limpio, en un lugar elegante, en muchas de las ocasiones, que va más allá de lo que pudiera ser una necesidad y se traduce en un deseo, que no es malo, Pero tenemos que entender que si nosotros hemos sido habilitados con lo que el Dios poderoso nos ha dado, como creador del cielo, de la tierra y cuanto más de nosotros, tengamos la posibilidad de ser satisfechos con lo elemental y básico que Él nos ofrece. ¿Cuántas veces no estamos alegres por despertar en la mañana, ver el amanecer, ver la luz del día, respirar, tomar un vaso de agua para saciar la sed, probar un alimento que nos permita satisfacer esa necesidad del cuerpo de los nutrientes, cuando escuchamos el sonreír de nuestros hijos, las palabras de nuestros hijos, de la pareja, ¿verdad? Cuando en el trabajo, estando en el trabajo, también tenemos el satisfactor de ser aprobados en las actividades que realizamos, tal vez aprobar una evaluación en un centro de estudios, en el grado y nivel que nos encontremos. Esos son satisfactores que van añadidos propiamente a lo que es la vida misma que Dios nos ha dado, al aliento de vida que Él ha proporcionado para todos crecer de la manera que tenemos que crecer y cumplir nuestro periodo, ¿verdad?, de nacimiento, crecimiento, madurez, culmen de ello y desde luego el declive. Esa es la manera en que nosotros buscamos de manera afanosa, muchas de las ocasiones, buscar esa felicidad. Sin embargo, tenemos una guía y una dirección que está sustentada en el Creador de los cielos y que nos remite a su palabra, que es guía y dirección en nuestro haber, ¿verdad? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Salmo 119, 105. Ah, cuánto amo tu Torah, es mi meditación día y noche. Salmo 119, 97. Vemos ahí la guía y dirección de nuestro Dios. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos la posibilidad de adquirir una computadora, ¿verdad?, último modelo, que tiene una tecnología avanzada, pero que nosotros, por nuestro nivel de conocimiento, estamos limitados para el movimiento y la utilización del mismo. ¿Qué necesitamos hacer? Recurrir al manual. Nosotros fuimos creados por un dueño, Dios Altísimo, y necesitamos un manual para funcionar de manera adecuada a ese diseño.
hasta en tanto nosotros no entendamos en humildad que somos seres creados y que es el que nos creó y no nosotros a nosotros mismos, tendremos la posibilidad de caminar en el orden que Él ha establecido. Yo les voy a pedir, hermanos, que nos remitamos al Salmo 1, ¿verdad? Que es el primer libro de los 150 salmos. Que salmos viene de la palabra en singular teilín, teilá, que quiere decir alabanza. Teilín quiere decir alabanzas, ¿verdad? Son una serie de escritos inspirados por el Espíritu Santo al salmista, ¿verdad? O al alabador, en el cual se habla de eventos de carácter histórico, de carácter secularmente hablando económico, de carácter de conflictos, pero también del carácter de adoración, de alabanza, de rendición de cuentas al Creador. Yo les voy a pedir que, estando en el Salmo 1, ustedes me sigan con su mirada, yo lo leo en voz alta. Yo tengo la versión Reina Valera, habrá algunas variaciones, pero el sentido es el mismo, ¿no? Y dice así la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es interesante ver, hermanos, cómo el salmista, y lo reitero, guiado en la llenura del Espíritu Santo, porque es menester que menguemos nosotros en cuanto a nuestra carne, para que la llenura del Espíritu Santo sea nuestra guía y desde luego la palabra de Dios. Vemos aquí un contraste de dos caminos. En los primeros 3 versos se habla de la condición, la conducta del justo. Segunda parte de los 3 versículos al final, hablan de aquellos que no quieren escuchar el consejo, de aquellos que se quieren dirigir de una manera autosuficiente, sin entender que son creación y no creadores, ¿verdad? Es hermoso ver cómo en el primer verso el creador de los cielos y nuestro creador dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La palabra bienaventurado viene del hebreo, que quiere decir ashre, y que quiere decir dichoso, gozoso, bienaventurado, feliz, pero en el orden de la permanencia, hermanos, ¿verdad? ¿Y quién lo dice? El que nos creó. Va a ser bienaventurado, va a ser feliz, va a ser complacido en todas y cada una de las expectativas. Este varón, sí y solo sí, y viene de inmediato en el primer verso, la continuidad. No anduvo en consejo de malos. El creador de los cielos, nuestro creador, dice: tú vas a ser permanentemente feliz, grandemente feliz, si no andas en el consejo de los malos, ¿verdad? Así también no estuvo en camino de pecadores, es decir, de hacedores de lo malo. Cosa diversa es, y complementaria en muchas de las ocasiones, el consejo y el hacedor del pecado, ¿no? Ahora, continuando con el verso 1, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué implica esto? Muchas de las ocasiones, y lo vamos a describir de una manera gráfica, que en alguna ocasión hemos recurrido en más de una ocasión en este ejemplo, pero es muy sencillo y muy gráfico. Hagamos de cuenta que nosotros abordamos una combi, ¿verdad? En la combi ya previamente hubo ladrones que se estuvieron aconsejando para interceptar esa combi, subirse, ¿verdad? Y en ese consejo actuar. ¿De qué manera? Delinquiendo o robando. ¿A quiénes? A los usuarios de esa combi. Vemos 2 condiciones de actuar de manera contraria a lo que Dios establece. Dice: ¿se reunieron? Vamos a reunirnos para robar esa combi. Vamos a llegar y a sustraer de todos y cada uno de los usuarios sus pertenencias. Y después, ¿qué creen?
Nos vamos a ir a algún área donde no nos ven, donde no nos conocen, y vamos a degustar del botín. Vamos a disfrutar lo obtenido. ¿Con qué intención? De burlarse. De burlarse de aquellos que no cometen esos actos. Es un ejemplo muy gráfico de lo que es, ¿qué creen, hermanos? La felicidad permanente, que es estar en la sabiduría de Dios, y la felicidad momentánea, emocional, que piensan aquellos perversos que van a obtener por un momento de adrenalina, por un emocionalismo, ¿verdad? Que los va a llevar a, ¿qué creen? A repetir de manera continua sus fechorías. Pero lo interesante también de este verso es cómo se va degradando la conducta y que nos puede ocurrir a todos y cada uno de nosotros si no estamos alertas. Porque viene el consejo de los malos. ¿Cuántas de las veces no nos aconseja nuestra carnita, no? Ay, pues total, llego tarde, ¿no? ¿Cuál es el problema de que llegue tarde? Por unos minutos, ¿no? El asunto es que llego tarde. Es el primer consejo, porque los consejeros no solo llegan de afuera, hermanos, ¿eh? Sabemos que tenemos 3 enemigos, el diablo, el mundo y nuestra carne. Muchas de las ocasiones batallamos, y se ha dicho aquí en este púlpito, con nuestra carne, como los primeros malos consejeros. Llego tarde, finalmente no pasa nada, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Me voy al acto de la impuntualidad, al acto de la impuntualidad. Y al final, después de ello, digo, no pasó nada. Me estoy mofando en mi diferencia, en mi irresponsabilidad, en mi impuntualidad. Es tiempo, hermanos, de que entendamos que solo va a ser momentáneo. Pero contrario a eso, es ser puntual. Estoy hablando de un ejemplo gráfico y que no alude a nadie en lo particular, pero que muestra cómo la conducta del hombre generalmente va en función de buscar alegría momentánea, mas no así la palabra de Dios. Y para el efecto de que esto ocurra, nos vamos al verso 2. Después de entender esos niveles de degradación que lleva la conducta pecaminosa, tendemos la posibilidad de dar una solución. Y que no la está dando hombre, la está dando nuestro Creador. Y dice, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ah, cuánto amo tu Torah. Es mi meditación día y noche, todo el día, ¿verdad? ¿Qué implica esto, hermanos? Nosotros vamos a ser grandemente felices, dichosos, pero de manera permanente, como un estilo de vida que vino a instaurar nuestro Señor Jesucristo, sí, solo sí, de manera continua pensamos en su palabra. Pero que no solo pensemos en su palabra, ¿verdad? No solo hay que ser buenos oidores, sino hacedores de la palabra, que implica sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Eterno. No solo es el conocimiento de la palabra de Dios, es la aplicabilidad de nuestra vida diaria de esa palabra. ¿Para qué? Para ver un reflejo de esa felicidad que Dios nos quiere dar, de esa bienaventuranza. Asher Aish, bienaventurado el hombre. Asher lo halach, que no anduvo en consejo de malos. Imagínense al escriba lleno del Espíritu de Santo, a la hora de esos pergaminos, en el idioma original, estar escribiendo y dándole gracias en el Espíritu. Asher Aish, Asher lo halach. Batzar Reshaim, Utereb Hataim lo amad. Udmoshap Letzin lo yashab Kim Betorah Adonai Hetzok Torato Yegei Yomam Balayla. Esa hermosura traducida en nuestro castellano la podemos degustar tal cual lo estamos leyendo. ¿Por qué? Porque Dios nos favorece con su sabiduría, que es el paso a paso y el día a día, ser felices. No lo entendemos porque no nos ejercitamos. Recordemos que somos seres que tenemos pensamientos. Un pensamiento lleva a un acto repetido genera un hábito, una costumbre, un carácter. Seamos al carácter de nuestro Señor, ¿verdad? El Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo.
Nosotros lo hemos decidido. Podemos crecer en felicidad. Sí, solo sí, permanecemos de manera permanente, valga la redundancia, en los caminos, pensamientos, pero sobre todo en la manera de amar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Hermoso. Lo vemos en el verso 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Imaginen ustedes los árboles en la ribera, a las orillas de un río en las riberas. Jamás va a adolecer de raíces fuertes, de un tallo o tronco fuerte, ¿verdad? Que va a reflejarse en un follaje verde, esplendoroso, que con el reflejo del sol va a deslumbrar, ¿verdad? De un fruto también vasto, lleno de todos los nutrientes necesarios para consumirlo, para bendición de nuestras vidas. Así será aquel, ¿verdad? Como ese árbol a las afluencias de un río. Y que todo lo que haga va a prosperar, porque no solo la prosperidad, hermanos, va en función del aspecto económico. La prosperidad va en función de ser próspero en compasión, ser próspero en gozo, ser próspero en lo que he recibido de gracia, dar de gracia, ¿verdad? En el mandato de evangelizar, de llevar las buenas nuevas, ¿verdad?, a aquellos que no conocen de nuestro Señor. Pero lo más importante e interesante de ello, sumándonos o siendo unos con la palabra de Dios, y que es lo que estamos ahorita estudiando, es precisamente ser uno en palabra y obra, para que nosotros demos testimonio transparente de la gloria de Dios. Y en términos sencillos, ¿qué es la gloria de Dios? Darle fama a nuestro Dios, a través de nuestra conducta, testimonio y manera de dirigirnos para con Él y para con nuestro prójimo. Es decir, vean cómo se conduce tal persona. Tiene una manera distinta de asumir las cosas que se le van presentando en el día a día. Y lo veo en paz, lo veo tranquilo. ¿Por qué? Pues porque es feliz. Es dichoso porque de manera permanente está ligado a la fuente. La fuente, ¿no? Volviendo al verso 3 dice, será como árbol plantado a orillas del río. Va a estar fresco, va a estar lleno de toda esa vida que el Señor da. Ahora, en contraste, mis queridos hermanos, de ahí que la sabiduría del Señor sea muy interesante. Y esta segunda parte de estos 3 versos, hay un versículo sumamente interesante que dice, es 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Verdad? El verso 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Ustedes ponen al aire una espiga, trigo, y va a volar esa cascarilla. Así es aquel que no se suma a las bienaventuranzas del Señor, ¿verdad? Y que todos estamos en ese riesgo, hermanos. El hecho de creer en nuestro Señor Jesucristo no nos garantiza tropezar, sí, pecar, pero ¿qué creen? Con la oportunidad de arrepentirnos, confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la diferencia de nosotros que creemos en ese Dios Salvador. Pero serán estos pecadores como esa cascarilla, así se va y no queda nada de ellos, ¿verdad? El verso 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En esa congregación de los justos, que estará en el cielo alabando al Señor, y a una sola voz dirá que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? No habrá esa oportunidad para aquellos que en su condición caída no reconocen la necesidad de ser salvos, pero en el día a día y a cada momento, hermanos. Esto no es algo imaginario, esto no es algo que podamos solamente dejar pasar en un emocionalismo. Esto va en función de convicciones, del día a día hacer a cada momento, ser uno con Dios, mermar en nuestra carne para que el Espíritu de Dios impere en la dirección de nuestra vida.
Nosotros no tenemos oportunidad de ser felices si no entendemos estas sabidurías que vienen de lo alto, de ese Padre de las luces, donde no hay variación ni mudanza, ¿verdad? Porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para que tengas un futuro y una esperanza, Jeremías 29:11. Es importante, hermanos, se simbra la piel tan solo de ser ese vaso comunicante que lleva bendición de lo alto y que permea en lo horizontal formando esa cruz divina que es a donde nos manda el Señor llegar para cargarla y seguirlo. Continuemos en esa perseverancia. El verso 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Qué importante es entender, ¿verdad?, que el Señor conoce todas y cada una de las pensamientos, actividades, todas y cada una de las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Él conoce, Él escanea todo nuestro mover y nuestro hacer en nuestro diario vivir. Qué compromiso es llegar a la casa de Dios. Me alegré con los que vinieron a la casa del Señor. Gloria a Dios, porque Él ve el sentir, la intención de nosotros querer darle la gloria con nuestro testimonio. Sea esta la oportunidad, mis hermanos, de que en lo que tengamos que crecer, crezcamos, para ser de manera permanentemente felices, bienaventurados y dichosos, ¿verdad? Es menester entender que todas y cada una de nuestras sendas no pueden estar sustentadas en la autosuficiencia. Nosotros somos dependientes, ¿verdad? Bueno, me es haber sido afligido para guardar tus estatutos. Muchas de las ocasiones y siempre es conveniente estar de rodillas, ¿verdad? Inclinar la cerviz. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera puede permear, bajar e inundarnos la palabra de Dios y la presencia de su Espíritu Santo. Es hermoso, hermanos, entender que nosotros tenemos un propósito. En todas y cada una de las cosas que realicemos, ese propósito debe de ser darle la gloria, honra, alabanza a nuestro Dios. Realicemos la actividad que realicemos, siempre que sea con el propósito de hacer viva la palabra de ese primer mandamiento, ¿verdad? De amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Aplicar la regla de oro, ¿verdad? Haz lo que quieres que te haga. Y a contrario sentido, no hagas lo que no quieras que te hagan. Nuestra intención debe de estar siempre permanente. ¿En qué? En buscar la permanencia de Dios en nuestra vida. Pero esto solo se va a lograr si perseveramos, ¿verdad?, en entender que nosotros necesitamos de ese Dios. Somos menesterosos. ¿Qué quiere decir esto? Necesitados en grado máximo de la presencia de Dios en nuestra vida. Si no entendemos eso en humildad, hermanos, daremos pasos muy lentos en el caminar del hacer cristiano, o no daremos y nos quedaremos quietos. Y entonces, ¿qué? Desafortunadamente estaremos haciendo viva la palabra del verso 1, en su segunda estrofa. Se han detenido en el pecado. Ya no es nuestra condición. Tenemos que cambiar a través de la renovación de nuestra mente y entender, ¿verdad?, ¿que acaso no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que en ellos mora Él? Tenemos que entenderlo para que Él sea, la propia palabra, esa lámpara en nuestro caminar. Sea hoy la oportunidad de que en nuestro hacer, en nuestro pensar, en nuestro caminar, sea siempre presente el que la condicionante para ser inmensamente felices, doblemente dichosos o triplemente dichosos, es ser uno con Dios, a través de su palabra, a través de sus mandatos, de sus ordenanzas y de toda una de las reglas que Él ha establecido. Perdón, hermanos. Perdón. Nosotros podemos confrontar y de tres maneras muy claras. 3 puntos importantes que podríamos para cerrar.
esta bienaventuranza de escuchar de la palabra de Dios, 3 cosas muy claras. Primero, entender que hay una felicidad permanente y una temporal. La permanente, buscar de Dios; la temporal, buscar por nuestras propias fuerzas la felicidad, ¿verdad? Otro segundo camino es el meditar de manera continua en la palabra de Dios y ser hacedores de la misma, ¿verdad? Y la tercera, entender que solo tendremos bienaventuranza, que implica una estabilidad en alegría permanente, buscando de la palabra de Dios y de la guía de su Espíritu Santo. Podemos entender de esa manera que nosotros no tenemos dentro de en el Espíritu de Dios, y valga esta observación, hay libertad. Si no, incurrimos en libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? La libertad que nosotros a nuestra muy finita manera entendemos que podemos agotar para ser agradados, para ser complacidos, ¿verdad? Para tener un beneplácito. No erremos el camino, hermanos. Eso también puede ser una mala conversación, ¿verdad? Y va a corromper la buena costumbre de escuchar la palabra de Dios. Mejor, de manera permanente, vayamos a ser como ese árbol que está en afluentes de agua, ¿verdad? Que constantemente está nutriendo todo su ser, porque esas fuentes de agua viva solo pueden venir de Dios. No esa agua estancada que es el pasar del mundo con sus afanes y deseos. Ahora, para finalizar, hermanos, y como conclusión, es compartirles a ustedes, y por la intensidad que representa este bello mensaje, esta palabra en lo que fue el idioma original con que a Dios le plació hablarnos. Y el Salmo 1 dice así: Teilim Aleph, Ashrei Aish, Asher lo alach, Batzar Reshaim, Utereb Hataim lo amad, Udmoshat Letzin lo yashab, Kim Betorah Adonai Hetzo, Uftorato Yegei Yomam Balayla, Beaya Kechatul al Palge Magin, Asher Piryo Yitem Beito, Bealeu lo Jibol, Behol Asher Yase Yazliach, Lohen Arshaim Kim Kamotz Asher Tidefenu Ruach, Al Ken lo Yakum Reshaim Bamispat, Behataim Badat Tzadikim, Ki Yodea Adonai Deret Tzadikim, Bedere Reshaim Tobe. Amén. Gloria a Dios. Ese es el Salmo 1 en el idioma original, el hebreo, que hoy, por gracia y misericordia de Dios, hemos compartido para gloria de su nombre, con la intención de que Él obre en nuestra vida como ha venido obrando. Le damos gracias a Dios hoy, esta tarde, por esta bendición, por este mensaje que Él nos ha permitido compartir para su gloria.